Solía pensar que aún tenía mucho tiempo, que algún día comenzaría a vivir de verdad, cuando estuviera más preparado, cuando todo estuviera más estable, cuando fuera lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente seguro de mí mismo. Pero ese algún día nunca llegó. Y entonces, de repente, miré hacia atrás. Años habían pasado como un sueño sin forma definida. Las cosas que dije que haría siguen sin hacerse. Las personas que quise amar ya no están a mi lado. Y yo mismo parecía no ser ya quien solía ser. Empecé a entender, el tiempo no traiciona a nadie. Simplemente devuelve lo que nosotros mismos hemos elegido. Y yo elegí postergar. Elegí lo seguro. Elegí el silencio. Hasta que entendí que el precio de no atreverme a vivir de verdad es una vida llena de arrepentimientos. Si estás escuchando esto, por favor detente un momento. Pregúntate, ¿estás viviendo o solo estás existiendo? Porque a veces, el despertar no llega con una tragedia, sino con un instante de valentía. Cuando por fin te atreves a enfrentarte a ti mismo. Los errores que dejé pasar. Solía pensar que el silencio era la forma de mantener la paz. Pero fue precisamente ese silencio el que me hizo perder tantas oportunidades. La oportunidad de decir lo que quería, lo que sentía. Y un día, esas palabras no dichas, se convirtieron en un nudo eterno que nunca logré soltar. Solía aferrarme a la persona equivocada durante demasiado tiempo. Simplemente porque tenía miedo de estar solo. Pero no me di cuenta de que estar al lado de la persona equivocada puede ser más solitario que estar solo. Creí que perdonar era signo de debilidad. Así que me aferré al dolor como si fuera un escudo. Hasta que el cansancio me derrumbó, y entendí que perdonar no es rendirse, sino liberar el corazón. Postergué mis sueños, pensando, aún no es el momento. No soy lo suficientemente bueno. No es la ocasión adecuada. Pero la verdad es que, nadie está realmente preparado. Lo que llamamos aún no hoy, se convierte en una muralla inquebrantable si no damos el primer paso. Intenté agradar a todos para sentirme aceptado, para no ser juzgado. Pero mientras más intentaba ser quien los demás esperaban, más lejos me alejaba de mí mismo. Nunca aprendí a decir no a tiempo. Y terminé agotado por cosas que no importaban. No puse límites, y entonces me convertí en prisionero del horario de los demás. Pensé que estar ocupado era señal de éxito. Corría detrás del trabajo, y olvidaba las cenas, los abrazos, esos momentos pequeños que parecían insignificantes, hasta que desaparecieron. Y entendí que el éxito nunca reemplaza el amor. Temía al cambio. Así que me quedé en lugares, relaciones y trabajos que ya no me hacían bien. Elegí lo familiar en vez de la libertad. Pero sin cambio, no hay crecimiento. Pospuse mi felicidad, pensando, cuando logre esto, seré feliz. Cuando tenga aquello, estaré en paz. Pero cuanto más corría, más lejos parecía la meta. Porque nunca aprendí a ser feliz en medio del camino. Me juzgué con estándares impuestos por otros. Y olvidé que el verdadero valor no está en los logros, sino en cómo nos superamos a nosotros mismos. Me equivoqué. Pero no es demasiado tarde para empezar de nuevo. Los errores no son una condena. Son un recordatorio de que hemos estado vivos, pero tal vez aún no sabemos lo que realmente significa vivir. Si te viste reflejado en alguna de estas frases, no tengas miedo. Todos nos equivocamos. Lo importante no es que tan lejos nos hayamos desviado, sino que tengamos el valor de dar la vuelta cuando sabemos que no es el camino. Y a veces, todo lo que necesitas es un primer paso. El punto de inflexión, volver a empezar. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. No fue una gran tragedia, ni un accidente, ni una pérdida evidente. Fue simplemente una tarde cualquiera. Yo, sentado solo en una habitación familiar, mirando por la ventana. Y de pronto, lo supe. Ya no sabía quién era. Sin pasión. Sin sueños. Sin emoción. Solo un cascarón vacío, repitiendo días normales que no significaban nada. ¿Cuánto tiempo había vivido así? No lo sé. Solo sé que estaba cansado. Cansado de fingir fortaleza. Cansado de aparentar estar bien. Cansado de seguir un guión que la sociedad impone. Que mi familia esperaba. Y que yo mismo alguna vez creí correcto. Y luego, llegó otro día, perdí a mi madre. Sin aviso. Sin una última palabra. Solo quedó un vacío, un silencio que dolía hasta los huesos. Ese día entendí algo.
Nada es para siempre. Ni siquiera las personas que amas. Ni siquiera la oportunidad de decir te quiero. Fue la primera vez en mi vida que lloré como un niño. No por debilidad, sino porque, por primera vez, me permití enfrentar el dolor. Sin huir. Sin esconderme. Y desde ese dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comencé a escucharme. Ya no ignoré lo que sentía. Ya no pasé por alto los signos del cansancio. Me hice preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué estoy viviendo? Comprendí que el dolor es el maestro más duro, pero el más honesto. No enseña con libros, sino con heridas en el alma. No susurra, grita en las madrugadas, cuando estás solo. No aparece para destruirte, sino para despertarte. Antes creía que ser fuerte era no caer nunca. Ahora sé que ser fuerte es levantarse después de haber caído. Pensaba que tener éxito era no equivocarse. Ahora sé que madurar es aprender qué hacer con esos errores. El punto de inflexión no llegó como una gran revelación. Llegó en los días simples, cuando elegí vivir diferente, un pequeño paso a la vez. Me levanté más temprano no para trabajar más, sino para darme tiempo de respirar. Volví a escribir esos sueños que había dejado olvidados, no para planearlo todo, sino para recordarme que aún estoy vivo. Aprendí a decir no a lo que me hacía sentir pequeño, y a decir sí a mí mismo aunque fueran cosas diminutas. Aprendí a caminar sin que nadie me aplaudiera. Aprendí a amar sin miedo a perder. Aprendí a vivir sin tener que tener siempre la razón, ni ser perfecto. Empecé a vivir una vida con conciencia. ¿Y sabes qué? Cuando empiezas a vivir de verdad, aunque solo sea un poco, el mundo empieza a cambiar contigo. Verás un rayo de sol filtrarse cada mañana. Una mirada amable de un desconocido. Un ¿cómo estás? Que parece insignificante, pero que te hace querer llorar. Porque tu corazón ha empezado a abrirse. Después de tantos años encerrado. Volver a empezar no es olvidar el pasado. Es perdonarte por no haber sabido vivir mejor. Y paso a paso, día tras día, descubrirás que no necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas volver a ti, a una versión más despierta, más viva, más auténtica. No te prometo que el camino será fácil. Pero te aseguro, valdrá la pena. Porque vivir una vida falsa es fácil. Pero vivir una vida real, profunda y suficiente. Eso es coraje. Y si tú también estás parado en una encrucijada, como yo estuve alguna vez, que sepas esto. No es demasiado tarde para volver a empezar. Solo necesitas dar ese primer paso. Hoy. Principios de vida sobre uno mismo. Hay una verdad que me tomó demasiado tiempo comprender. Nadie te enseña realmente cómo ser amigo de ti mismo. Solía valorarme a través de los ojos de los demás. Sentía que no era suficiente. No lo suficientemente bueno. No lo suficientemente atractivo. No lo suficientemente exitoso. Hasta que un día me agoté. De tanto correr tras una imagen imposible de alcanzar. Aprendí que la comparación es el ladrón de la alegría. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo. Compararse solo nos aleja del sendero que realmente nos pertenece. Hubo un tiempo en que pensé que estaba perdido. Pero luego entendí. No estás en el camino equivocado, solo estás caminando uno que nadie más se ha atrevido a recorrer. Y eso no está mal. Simplemente, aún no tiene nombre. Aprendí a abrazarme. Tanto en mis heridas como en mi crecimiento. Aprendí que no necesito ser perfecto para merecer amor, solo necesito ser auténtico. Y por encima de todo, descubrí una verdad fundamental. No puedes sanar a nadie más si tú aún estás sangrando. Cuídate como siempre quisiste que alguien más lo hiciera. Porque tú eres la relación más larga y más importante que tendrás en toda tu vida. Mentalidad y control emocional. Yo solía ser víctima de mis propias emociones. Una palabra dicha sin pensar podía atormentarme toda una semana. Una mirada fría era suficiente para que me encerrara en mí mismo. Reaccionaba en vez de comprender. Actuaba impulsivamente en vez de mantener la calma. Y luego, culpaba a la vida. Sin haber aprendido jamás a gestionar mi propia mente. Aprendí que las emociones son huéspedes. La razón es el dueño de casa. No puedes evitar que lleguen. Pero sí puedes decidir cuánto tiempo se quedan. Solía pensar que estaba cansado por tener demasiadas cosas que hacer. Pero la verdad era otra. No me cansaban las tareas, me cansaba la manera en que pensaba sobre ellas. Nada era tan grave.
hasta que mi mente lo convertía en un monstruo 10 veces más grande que la realidad. Comprendí que los pensamientos fuera de control son cadenas invisibles. Y que la verdadera libertad no comienza en las circunstancias, sino en un interior que ha sido entrenado. No todos necesitamos ser genios, pero todos necesitamos aprender a gobernar nuestras emociones, si queremos vivir una vida más liviana, más plena. Porque el mundo afuera puede estar en caos, pero tú puedes estar en paz, si sabes cuidar lo que llevas dentro. Tiempo y acción. Solía pensar que el tiempo curaba todas las heridas. Pero luego entendí. El tiempo solo pasa, no cura. Son las acciones las que nos sacan del abismo. Son las decisiones, incluso las más pequeñas, las que nos permiten avanzar paso a paso. Esperé el momento adecuado. Esperé ser perfecto. Esperé sentirme más preparado. Pero ese momento nunca llegó. No necesitas más tiempo. Necesitas menos postergación. Porque la vida nunca espera a que estés listo para lanzarte sus desafíos. Cada día desperdiciado es una oportunidad que se va para siempre. Cada pensamiento de lo haré mañana es una semilla que nunca se siembra. Aprendí que no importa si es pronto o tarde, lo que importa es si has comenzado. Y a veces, comenzar solo requiere un primer paso pequeño. Poner el despertador un poco antes. Escribir una línea en tu diario. Decir ese gracias que llevas tiempo guardando. El tiempo es justo, pero también es frío. No retrocede. No espera. No te avisa. O actúas, o lo pierdes. Fuerza de voluntad y disciplina. Solía esperar una inspiración lo suficientemente grande como para empezar a cambiar. Pero la inspiración es como el clima. Hoy está, mañana desaparece. La motivación te ayuda a empezar, pero la disciplina es la que te mantiene avanzando. No todos los días sentirás ganas de esforzarte. Y si esperas a sentirte listo, probablemente no hagas nada nunca. Pensaba que me faltaba talento. Pero en realidad, solo me faltaba la constancia suficiente para ver resultados. Nadie nace siendo excelente. Lo que existe son personas que no se rinden mientras aún están en proceso. Aprendí que la razón por la que no has avanzado no es por falta de potencial, sino porque aún no has sentido suficiente dolor como para forzarte a cambiar. La fuerza de voluntad no es resistir tormentas gigantes. Es levantarte a tiempo, incluso cuando nadie te obliga. Es seguir practicando, aunque nadie lo vea. Es esforzarte en silencio, sin esperar aplausos. Porque, al final, la victoria más grande no es vencer a los demás, sino superarte a ti mismo, cada día. Relaciones y perdón. Solía pensar que amar era retener. Retener fuerte. Retener por mucho tiempo. Retener a cualquier precio. Solía aferrarme a personas que ya no querían quedarse, solo porque tenía miedo de perderlas. Solía esforzarme por complacer a alguien. Aunque cada vez que lo hacía, me sentía más pequeño. Hubo relaciones que sabía que no eran para mí, pero aún así no las solté. Porque creía que tener a alguien, aunque fuera el incorrecto, era mejor que no tener a nadie. Pero con el tiempo, comprendí. No todos los que caminan a tu lado por mucho tiempo, están destinados a llegar contigo al final. Algunas personas llegan solo para enseñarte una lección, y luego se van. Aprendí a salir en silencio de la vida de quienes ya no me necesitaban. Sin culpas, sin reproches, sin insistencias. Soltar no es rendirse. Soltar es saber que ya no merece quedarse. Antes pensaba que perdonar era un acto de debilidad, que era dejar ganar al otro. Pero estaba equivocado. Perdonar no es para que el otro se sienta bien. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. Para dejar de cargar con esas piedras pesadas en el corazón cada día. Perdonar no borra el pasado. Solo evita que el pasado destruya tu presente. Y no puedes avanzar con un corazón lleno de cuchillos. Fui herido por personas en quienes confiaba profundamente. Lloré por cosas que no merecía. Y por mucho tiempo, convertí ese dolor en frialdad, en desconfianza, en silencio. Hasta que un día entendí. Quien te hiere no siempre es un villano, a veces es solo alguien que aún no ha aprendido su lección. Actúan desde sus propias heridas. Y yo, no puedo sanarme lastimando a los demás. Aprendí a mirar cada relación como un espejo. La persona que me hirió, me enseñó mis límites. La que me dejó, me enseñó a sostenerme solo. Y la que se quedó, aún con mis imperfecciones, me enseñó lo que es el amor de verdad.
Y la lección más valiosa fue esta. No permitas que nadie te convierta en su segunda opción. Eres una elección o no eres nada. Merecemos ser amados con claridad. No con dudas, no a medias. Ya no retengo a quien no es sincero. Ya no intento arreglar lo que está roto sin remedio. Elijo conservarme a mí mismo, antes que conservar a alguien que no me valora. Porque, al final, el amor no es sacrificio ciego, es compañía consciente. Es caminar juntos hacia lo mejor. No arrastrarnos mutuamente hacia el vacío. Y si estás sufriendo por una relación, recuerda. La sanación no llega cuando el otro pide perdón. La sanación comienza cuando tú decides no esperarlo más. El amor es un regalo, no una obligación. ¿Y el perdón? Es la única puerta de salida para un corazón que anhela ser libre. Vivir sin arrepentimientos. Viví los primeros 30 años de mi vida con innumerables arrepentimientos. Arrepentimientos por lo que no hice. Por quienes no supe conservar. Por las oportunidades que dejé pasar mientras me perdía en la duda. Y un día, me pregunté, ¿cuánto más voy a seguir arrepintiéndome? ¿Cuántos años más? No quiero vivir otros 30 años, para luego lamentarme como lo hice con los 30 anteriores. No quiero despertar en una vida estable, pero vacía. No quiero seguir trabajando, comiendo, hablando, sonriendo, como una máquina que respira. Quiero vivir. De verdad. Vivir es atreverme a decir lo que pienso, aunque a alguien no le guste. Es atreverme a amar, aunque exista el riesgo de romperme. Es atreverme a equivocarme, pero nunca quedarme inmóvil por miedo a fallar. Elijo actuar, aunque pueda fracasar. Prefiero eso a quedarme fuera de mi propia vida y vivir a base de ¿qué hubiera pasado si? Elijo el coraje en vez de la comodidad. Elijo la honestidad en vez de agradar. Elijo seguir caminando, aunque me duela. Porque entendí que el arrepentimiento es el dolor más persistente que existe. Solía pensar que cambiar mi vida requería algo grande, enorme. Pero estaba equivocado. La vida no cambia con una decisión gigante, sino con pequeñas elecciones cotidianas. Levantarte 15 minutos antes y leer unas páginas. Sentarte a cenar con los tuyos, sin mirar el teléfono. Perdonar a alguien, o perdonarte a ti mismo. Enviar un mensaje de agradecimiento. Escribir un deseo. O simplemente, dejar de quejarte. Vivir sin arrepentimientos no significa no caer, no errar. Significa que viviste plenamente con tus elecciones. En lugar de dejarte guiar por el miedo. Y si estás leyendo, o escuchando, esto. Significa que aún tienes tiempo. Aún tienes una oportunidad. Aún queda un camino por delante para reescribir tu historia. No puedes volver atrás para comenzar de nuevo. Pero sí puedes comenzar hoy, para construir un final diferente. Recuerda, esta vida no te exige ser perfecto. Solo te pide que estés presente. De verdad, cada día. No esperes un día más. No esperes que alguien venga a salvarte. Tú eres la única persona que puede escribir la próxima página. Y si aún estás dudando, si aún sientes miedo, si aún no sabes por dónde empezar, entonces empieza así, con un corazón tembloroso. Vivir, ya es suficiente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, quizás ha llegado el momento de vivir de verdad. No perfecto. No sin miedo. Solo presente. Auténtico. Y valiente. La vida no se rehace desde el pasado, sino desde el primer paso que decides dar hoy. Si sientes que este mensaje puede inspirar a alguien, comparte el vídeo. Y si quieres seguir recibiendo más historias como esta, dale like, suscríbete y activa la campana. Gracias por estar. Nos reencontramos muy pronto.